Bienvenidos nuevamente, estimados oyentes. Vamos a continuar ya la última parte de lo que son los registros de grado. Si no has visto los videos anteriores, te invito a que lo veas y te suscribas para que así puedas disfrutar de todos los contenidos referentes a educación y también en otros ámbitos que vamos a estar compartiendo a través de este canal. La evaluación de los aprendizajes. Es importante mencionar que la evaluación de los aprendizajes se realiza durante todo el año escolar y desde el planteamiento de la adecuación curricular y el nuevo registro de grados, todas las competencias fundamentales y específicas se trabajan en todos los periodos evaluativos, que ya no se llaman periodos parciales como antes, sino periodos evaluativos. La evaluación de las competencias fundamentales se realiza a lo largo de todo el proceso formativo. Estas se hacen operativas a través de las competencias específicas, las que se evalúan a través de los indicadores de logro, que son las pistas, que son las señales, los indicadores que muestran que ya el educando pues posee esa competencia o domina esa competencia. Anteriormente evaluábamos indicadores de logro en el registro, ahora no. Ahora evaluamos competencias específicas. Tenemos este apartado del registro que es donde nosotros vamos a colocar las estrategias técnicas y también los instrumentos, aunque ahí no lo diga, de evaluación que utilizamos en el periodo para evaluar los contenidos. Y la otra parte, algunas observaciones o comentarios importantes que consideremos que hayan pasado en ese periodo evaluativo. No es que vamos a poner todo lo que sucede en el año escolar o más bien en el periodo, porque un periodo lo mínimo que tiene son 2 meses y si vamos a colocar todas las incidencias o observaciones que sucedan en ese periodo, pues el espacio sería insuficiente para eso. Solamente cosas relevantes relacionadas con el aprendizaje que nosotros entendamos importante palpar ahí para que quede como evidencia, pues lo ponemos en ese lugar. Aquí vemos el ejemplo. Por ejemplo, en el P1 colocamos que trabajamos la estrategia de evaluación de mapas conceptuales, diagramas de contenidos, puesta en común, ensayo, las técnicas que utilizamos, observación de los aprendizajes, debate, entrevistas. Todas esas estrategias de evaluación y esas técnicas están plasmadas en el diseño curricular, que nada de eso se ha modificado. Todo eso se mantiene íntegro en la nueva adecuación curricular. Los instrumentos de evaluación, portafolios, registro diagnóstico, intercambios orales, rúbrica y escala estimativa. En la parte de los instrumentos, recuerden que los instrumentos debemos utilizar los dos tipos de instrumentos. Instrumentos de recolección de evidencia y instrumentos de evaluación de esas evidencias. Por ejemplo, un instrumento de recolección de evidencias es el portafolio. Ahora, un instrumento para evaluar ese portafolio puede ser una rúbrica o una escala estimativa. En la parte de las observaciones tenemos dos observaciones, por ejemplo, sencillas. Los estudiantes tuvieron dificultad en seguir las instrucciones de los contenidos. O los estudiantes tuvieron dificultad en la ejecución y presentación del proyecto. Además, algunos de los estudiantes no se integraron al trabajo en equipo. Esas son observaciones, ¿verdad?, que podemos palpar en esta parte aquí. Observaciones importantes relacionadas con el aprendizaje. Vámonos con los nuevos protocolos ahora para colocar la calificación sumativa en los registros de grado según la adecuación curricular. Cada año se asume como terminal para los fines de organización del proceso pedagógico, la aprobación, promoción, reprobación de asignaturas o repitencias de los grados. La evaluación sumativa se realiza al final de cada proceso de aprendizaje y permite comparar los aprendizajes iniciales con los aprendizajes logrados. Se determina el desarrollo de las competencias durante todo el proceso. O sea, no era como antes que nosotros teníamos que calcular los indicadores de cada periodo para buscar 4 calificaciones y después de esas 4 calificaciones entonces calcular una calificación final. Ya no. Ya tenemos que sumar todas las calificaciones al final y de esas calificaciones solamente obtener una sola que será la calificación final del estudiante. Las 4 primeras competencias específicas serán utilizadas para calcular el 70% del 100% que debe tener el estudiante o que puede
obtener el estudiante para liberar la asignatura. Las últimas tres competencias específicas serán utilizadas para calcular el otro 30% que resta de las calificaciones necesarias para el estudiante obtener el 100% o para aprobar o reprobar la asignatura. Se mantiene el 70% de la asignatura para un estudiante poder aprobar. ¿Qué es la recuperación pedagógica? Y que es una parte muy importante que fue agregada, que fue plasmada en el registro, porque la recuperación pedagógica siempre ha existido, pero no estaba de una manera tangible que tuviéramos que eh, tenerla en cuenta en el registro para fines de evaluación. Es el espacio de tiempo en el aula en el cual el estudiante que no logró alcanzar la calificación mínima de 70 puntos de cada una de las competencias específicas, el docente debe darle la oportunidad de recuperar a través de actividades complementarias o tutorías para que el estudiante presente evidencias de aprendizaje de aquellos aspectos no alcanzados de los indicadores de logro, que le permite el desarrollo de las competencias. Esas calificaciones se plasman en la casilla como recuperación pedagógica posterior a los periodos correspondientes. ¿Cómo se aplica esta recuperación pedagógica? Que no es solamente usted poner una calificación o darle un examen al estudiante, no, esto tiene un protocolo de aplicación. El docente debe identificar los indicadores que el estudiante no alcanzó, es lo primero. De esos 21 indicadores, usted debe identificar cuál fue que el estudiante no alcanzó. El docente debe redactar un informe personalizado de cada alumno en recuperación pedagógica, con sus evidencias de trabajos realizados, por lo que el estudiante justifica esa calificación que no llegó a los 70 puntos. Eso debe estar registrado en un informe porque un técnico puede ir al centro, verificar el registro que hay un estudiante en recuperación pedagógica o que tiene una calificación plasmada en recuperación pedagógica y le puede requerir a usted su informe, sus evidencias de por qué ese estudiante no alcanzó el 70% y las actividades que usted le puso, ¿verdad? Para que él alcanzara ese puntaje que le hacía falta. Número 3, recordar que el valor de la recuperación pedagógica siempre será los puntos necesarios para alcanzar la máxima puntuación de 100, tomando de referencia como calificación la que tiene menor valor de los periodos que le anteceden. Por ejemplo, si el estudiante tiene 60 y 65 en en las dos primeras calificaciones, en la recuperación pedagógica usted va a tomar como referencia la calificación de 60, ¿verdad? El trabajo que usted le va a poner debe estar entonces valorado en 40 puntos para completar los 100 puntos. Se toma de referencia la calificación más bajita. Número 3, recordar que la calificación de la recuperación pedagógica no se contabiliza al final del periodo evaluativo, sino al final del año escolar con todas las demás calificaciones. La calificación de la recuperación pedagógica se calcula también al final del año escolar para buscar su calificación final del estudiante. Aquí está un ejemplo. Esto es una competencia del área de lengua española. Tenemos aquí los periodos evaluativos. Después del P1 y el P2 está una recuperación pedagógica. Es decir, que si en estos dos periodos, en uno de ellos el estudiante no alcanzó el 70%, entonces se le debe aplicar una recuperación pedagógica y colocar la puntuación obtenida con ese trabajo que usted le colocó, con ese indicador que usted reforzó o esa tutoría, usted le pone aquí entonces el valor alcanzado para completar ese 70 puntos. Igual con el P3 y el P4, luego le sigue una recuperación pedagógica. Tenemos aquí un ejemplo de las calificaciones, cómo se plasma. Recordemos que dijimos anteriormente que las 4 primeras competencias se calcula el 70% del 100% que está valorado el año escolar. Por ejemplo, tenemos aquí que en el P1 este estudiante sacó 75 y en el P2 80 de la competencia número 1. Ese estudiante no necesita recuperación pedagógica. Ahora, en el P3 sacó 60 y en el P4 65. El estudiante necesita recuperación pedagógica. Entonces, usted identifica esos indicadores que el estudiante no logró, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted lo identifica? Bueno, si usted tenía una tarea a realizar o un proyecto
donde había que trabajar con el planeta Tierra y el producto final era una maqueta del planeta Tierra con diversos materiales y, y una actividad para entregarla final con una exposición, y el estudiante no hizo eso, entonces los indicadores relacionados con esa actividad, esos fueron los indicadores que el estudiante no logró. Entonces, para el estudiante recuperar esa calificación, usted entonces debe ponerlo a realizar esa actividad nuevamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene 25 aquí? Porque usted tomó el 60 como referencia, que es la calificación más bajita. Entonces, la actividad de la recuperación pedagógica, por ejemplo, esa maqueta del planeta Tierra que se le colocó, estaba valorada en 40 puntos, pero el estudiante solamente obtuvo 25. Entonces, usted le pone aquí los 25 que el estudiante sacó en la actividad. Y así sucesivamente. Siempre y cuando las calificaciones excedan los 70 puntos, no va a necesitar recuperación pedagógica. Aquí por igual tenemos el mismo ejemplo. En el P1 de la competencia específica número 4 sacó 60, en el P2 75. Se le colocó su trabajo, el trabajo estaba valorado en 40 puntos, pero el estudiante solamente sacó 10, que son lo suficiente para alcanzar el 70%. ¿Cómo hacemos para calcular todas esas calificaciones? Bueno, aquí hay un protocolo que está aquí, que está también en el registro. Usted calcula, suma todas estas calificaciones junto con la recuperación pedagógica, todas. Usted la suma y luego la multiplica por esta cantidad, 0.04375. Y el final, el resultado final, que le da eso aquí, 57.18, se redondea a 58. Bueno, no se redondea a 58 porque no excede los puntos 50. Se queda en 57. Usted lo multiplica por eso. Pero de igual forma también usted puede sumar todas estas calificaciones, dividirla entre 16, porque son 4 competencias fundamentales, las cuales tienen 4 periodos evaluativos. Usted la suma toda, la divide entre 16 y luego la multiplica por 0.70 y le va a dar este mismo resultado. O la suma toda y la multiplica por esto, es lo mismo. ¿Ok? Es un cálculo sencillo, parecido al que hacíamos en el registro anterior. Aquí está el ejemplo del otro 30%. Primero trabajamos con las 4 primeras competencias de las 7, que en base a eso se calcula el 70%, y entonces las siguientes 3 se calculan el 30% restante. En este caso, se suman todas las calificaciones. De igual forma, usted la divide entre 12 y la multiplica por 0.30, o lo realiza como el protocolo del registro. Suma todas sus calificaciones y la multiplica por 0.025. Y eso le va a dar el otro resultado. Entonces usted va a tener 57 que sacó en el 70% de las primeras 4 competencias y 26 de las 3 competencias restantes. Esto le va a dar esta parte aquí. Este estudiante tiene 57 en las primeras 4 competencias específicas y 26 en las últimas 3 competencias específicas por periodos. Es decir, que ese estudiante tiene una calificación final de 83. Ya la asistencia, todos sabemos calcularla porque se calcula de la misma forma que lo hacíamos antes. Aquí tenemos un ejemplo de un estudiante reprobado, que esto se mantiene igual como lo hacíamos en el registro anterior. Se le aplican sus respectivas calificaciones completivas, que normalmente lo que le damos es un examen, y así sucesivamente, pero eso se mantiene igual. Por último, quiero hablar del informe de aprendizaje. El informe de aprendizaje no es algo nuevo. El informe de aprendizaje es algo que ya se aplicaba en primaria, pero en secundaria nunca se había aplicado. El informe de aprendizaje es como una especie de nota, ¿verdad? Que se le entrega a los padres a final de año con aquellos indicadores de logro que el estudiante aprobó y aquellos que no aprobó, con sus calificaciones y demás. Es el informe en el que se presentará a los padres las competencias específicas y los indicadores que han sido evaluados y aprobados, así como también aquellos que no fueron aprobados. Este debe ser entregado a los padres a final de año. Como les mencioné anteriormente, eso es una nota donde usted debe entregar los indicadores a los padres, la nota de la calificación del estudiante.
En primaria siempre se ha hecho, en secundaria no se hacía, pero ya a partir de esta adecuación sí también será implementado en el nivel secundario. Bueno, muchas gracias, eh, estimados oyentes. Espero que esta serie de videos le haya sido de mucha utilidad, ¿verdad? Y que le haya servido para usted aclarar sus dudas sobre el registro de grado y la nueva adecuación curricular. Suscríbase si le ha servido de algo y esperamos seguir subiendo contenido de interés para usted y que le pueda ayudar en su práctica pedagógica cada día. Hasta la próxima.